cultura. Muy probablemente las series de televisión y los formatos audiovisuales son la forma de relacionarse con la cultura cada vez de más generaciones. Y hay una serie que se llama Black Mirror, que podéis ver anunciada ahora en la Puerta del Sol, que hace referencia básicamente a esto, a la pantalla negra. Solo hace 10 años, por cierto, esta semana hacía 10 años que se presentó el primer iPhone. La serie habla de cómo la pantalla negra ha cambiado nuestras vidas desde todas las perspectivas, desde las perspectivas políticas, de la perspectiva de la forma de relacionarnos, desde la perspectiva de la forma de imaginar el futuro y también, en fin, de la economía. Y aprovechando que he traído algunos libros, ya que estamos en una librería Ferran para recomendar, luego entraré más al detalle, ¿no? Pero el de Waldo Moment, lo que es un capítulo de Black Mirror, que lo que viene el protagonista es este dibujo animado, que es un personaje muy antipolítico que acaba ganando unas elecciones contra políticos reales. No es muy distinto de lo que estamos viendo en los últimos años en determinados lugares. Cuando se estrenó el capítulo acaba de aparecer el movimiento 5 estrellas, Beppe Grillo en Italia, y era ya una forma de decir, oye, es que Black Mirror no es ciencia ficción, Black Mirror está describiendo una realidad. Hoy tenemos otro personaje que todavía encarna mejor la figura de Waldo, que es Donald Trump. Y es evidente que todos los nuevos procesos políticos que está habiendo en los últimos años tienen un hilo conductor, ¿no? Íñigo Errejón decía que Podemos y Marine Le Pen no son lo mismo, pero que son consecuencias de un mismo momento histórico. Si es populismo o no, no lo sé, pero desde luego cada fenómeno es distinto, ¿no? Cuando Trump gana las elecciones, la bolsa sube y especialmente determinados sectores se ponen contentos, como es el de la construcción, como el de las armas, como el de las energías fósiles. Cuando Podemos parece que puede ganar unas elecciones, las reacciones de las bolsas son justo las contrarias. En este contexto, el independentismo catalán creo que hay que entenderlo en todo lo que tiene que ver con la globalización. No se podría entender la intensidad del proceso político que hay en Cataluña sin el momento económico que hay a nivel mundial. La eclosión de esta cuestión es en el año 2012, cuando parece que España vaya a ser rescatada, pero desde luego también hay cuestiones de fondo que no nos deberían hacer perder la pista de qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que está cambiando la forma de relacionarse los estados con el resto de los estados, y esto es una cuestión que está sobre la mesa, la cuestión de integrar a la diversidad cultural con la forma de organización de los estados-nación, y además un caso específico yo creo, de España, que ahí sí que estaremos de acuerdo con Ferran, de una incapacidad de las instituciones de España de entender y acoger la diversidad cultural. Todo ello sumado hace que hoy haya un porcentaje importante de gente en Cataluña que quiere optar por la separación, y todo ello hace en cualquier caso que este 2017, hoy comíamos un grupo de personas con la secretaria general de Convergència Democràtica, el Partit Demòcrata Europeu Català, pues crean que este año van a culminar un hito histórico, ¿no? Yo creo que una de las características que tiene el populismo, entre otras muchas, la Clau dice que lo define muy bien, de la construcción de un nosotros, un ellos, que son las élites y demás. En el caso del independentismo, que algo de eso sí que hay, pero el elemento que yo creo que comparte es, pues hacerse preguntas adecuadas. Yo creo que el problema está, los problemas a los que señala Trump también están. Antes hablabas de Andrés Ortega Klein y del libro de la imparable marcha de los robots, que yo es uno, aprovechando y lo comprado en Blanquerna, que yo recomiendo, porque una de las cosas de la que habla, y me salgo un poco del guión, pero luego ya volvemos al tema de Cataluña, es cómo no se puede entender todo lo que tú señalabas, Mariona, sin la irrupción de la tecnología como de la cuarta revolución industrial. Cuando Donald Trump debate con Hillary Clinton en el segundo debate y todo el mundo da por ganadora a Hillary Clinton, en ese mismo instante una multinacional estadounidense está haciendo el primer recorrido de un camión autónomo entre dos ciudades. Son los habitantes de esas dos ciudades, de esos lugares por los que pasa ese camión, los que acaban votando Trump. En la medida en la que, y es otro tema, y con el caos que merece una discusión de este tipo, construida de forma colectiva, en la medida en la que yo creo que otro de los elementos a tener en cuenta de cara al siglo XXI no es otro que el impacto de esta tecnología en la economía. De eso, Nacho, vamos a hablar en el tercer bloque. Solo un segundo, por concluir. Se sigue hablando
y hay una discusión muy rica que tenéis algunos politólogos, y Álvaro Invernón, que está aquí, seguro que la tiene con intensidad, de si la victoria de Trump se explica por una cuestión cultural o económica. Yo tiendo a pensar que por una cuestión económica, en la medida en la que las fábricas ya no se van a México, sino que pueden continuar en Estados Unidos, pero sin trabajadores. Y ese es el reto, muy alejado del tema político catalán, pero que tiene también algún hilo conductor que yo creo que ya no en el siglo, sino en esta década, especialmente los progresistas como Rocío, como Andrés, como Rafa o como Xavier tendrán que afrontar y aportar ideas. Sociedad catalana ahora mismo, ¿no? ¿Qué opinas, Nacho? ¿Pero es posible celebrar un referéndum con garantías en Cataluña? O sea, yo Porque creo en este debate de legalidades, que desde el 2010, pero con el 2012 con más intensidad, hay un debate muy vivo en Cataluña, con un origen cuyo diagnóstico comparto con Ferran, con una respuesta tremendamente hiperbólica, pero que en cualquier caso este año vamos a ver en qué se traduce por fin, porque desde el año 2012 hasta hoy no ha habido ninguna consecuencia directa. En principio, el 27 de septiembre había elecciones que se consideraron plebiscitarias y además los partidos independentistas consideraron que las habían ganado, pero no ha habido ninguna consecuencia formal todavía. Y en 2017 veremos si efectivamente se puede convocar o no un referéndum, se puede celebrar o no un referéndum, si no quieres hablar de legalidad o por no seguir con la misma discusión, con garantías o no. Aquí hay dos temas. Uno, si el referéndum soluciona el tema. Es evidente que desde el momento en el cual el Tribunal Constitucional declara inconstitucional algo votado por el conjunto de la ciudadanía en Cataluña, se produce, digamos, un choque de legitimidades entre el marco normativo y la democracia. Es verdad que tiempo después el Tribunal Constitucional lo ha solucionado y ha dicho, bueno, el legislador, y ha dicho el Constitucional no vuelve a decidir sobre la constitucionalidad de un texto que haya sido refrendado previamente. Ahora es justo al revés, el recurso es previo, para evitar el enorme problema que se ha generado como consecuencia de la actuación del Constitucional, de la politización del Constitucional por parte del Partido Popular y, por cierto, del laissez-faire del Partido Socialista, que pese a haber prometido que iban a aprobar un estatuto y haberse comprometido con determinados planteamientos, cuando vieron que eso generaba problemas, dejaron el tema a la deriva. Dicho lo cual, yo durante unos meses pensé que el referéndum podía dar respuesta, podía solucionar el tema de fondo. Ha ido pasando el tiempo y he considerado que no, por lo siguiente. Uno, porque no sé si se puede hacer con garantías o no. Yo creo que en las actuales circunstancias no. Pero dos, porque ¿qué pasa el día después? Si sale que no, mayoritariamente, el tema continúa igual o peor. El tema no se soluciona cuando la mayoría de catalanes dijeran hipotéticamente que no a la independencia de Cataluña, porque evidentemente el tema de fondo continuaría allí y no se hubiera solucionado nada. Y si se dice que sí, que es una posibilidad, hay que tener en cuenta que es una decisión, y por eso el debate, y en Escocia y el Reino Unido ha sido un debate de muchos años. Un referéndum de independencia tiene consecuencias irreversibles. Una vez eres un Estado, nunca en la historia, o que me corrijan aquí los diplomáticos como Rafa Estrella, tú mismo que eres historiador, se ha producido esa situación. Por lo tanto, en caso de que se quiera solucionar el tema desde esa perspectiva y con ese instrumento, hay que hacerlo durante más tiempo, tiene que consolidarse desde luego la mayoría y desde luego, y volviendo ya a cabo, tiene que hacerse con garantías. No hay ningún dirigente del partido de gobierno, hay dos partidos en el gobierno, de uno de los partidos del gobierno, el Partido Demócrata Catalán, con el que yo haya hablado, que considere que se va a hacer un referéndum con garantías. Y eso, que no se explica, y cuando lo explicó una líder importante del Partido Demócrata, Mercè Conesa, públicamente, se le echó todo el mundo encima. ¿Y por qué se le echó todo el mundo encima? Porque durante 4 años ha explicado que eso sí era posible, que no pasaba nada, que nosotros solos lo podíamos hacer y que la legalidad española, como si fuera una cosa foránea, no iba a impedir que eso se llevara a cabo. Y el tema de la legalidad, y ya acabo de verdad, para mí es básico, porque si el Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau, con la que yo puedo compartir, no sé, un planteamiento ecologista, plantea una ordenanza contraria a la legislación catalana, el Parlament de Cataluña va a ser el primero en impedir que el Ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau, por muy noble que sea su causa, pueda tirar esa cosa adelante. Y de la misma manera que una legislación catalana no puede ser contraria a derecho español, y la legislación española no puede ser contraria a derecho internacional, porque no hay una legalidad española y otra catalana, allí hay la legalidad. Otra cosa es, en fin, cómo se interpreta esta legalidad y quién interpreta esta legalidad y demás. Bueno, pero entonces
y ya sé y puedo intuir lo que me puedes decir. Digo, pues la respuesta a lo mejor, no sé si es como todo es una mierda, pues nos vamos. Bueno, pues como todo es como es, transformémoslo. Yo ya sé, y es otro de los temas que hablaremos, que muchos independentistas dicen, hemos intentado toda la vida hacerlo, pero no ha sido posible. Bueno, pues 40 años de democracia, pues en términos históricos, no sé si son tantos. Ferran, con acierto, me dirá que la historia no empieza hace 40 años, sino que hay una tradición que va mucho más allá, pero en cualquier caso yo lo que creo que es relevante es tener en cuenta que lo que seguro que va a haber este año son, de nuevo, unas elecciones. Como decía no sé qué líder político hace poco que hablaba con él, votar se votará. Y bueno, pues si eso es garantía de solucionar algo. Respecto de Asco, del relato... Acabando el tiempo, me gustaría acabar con algunas reflexiones también cogiendo lo que decíais. Una es sobre la idea de progreso y vinculado a este tema. En los últimos años se han explicitado posiciones de partidos de ámbito español más empáticas con la diversidad de España. Hace 5 años no existía Podemos y no había un número importante de diputados que compartieran esas tesis. Y desde esa perspectiva se ha progresado en cuanto a las posibilidades. Es verdad que hay una involución por lo que se refiere al otro gran espacio progresista en España, que es el PSOE, donde parece que precisamente no se va en esa dirección, pero ni que sea por la necesidad de supervivencia que tiene como proyecto político de volver a traer a las zonas de diversidad cultural o que se consideran nación a sí mismas como Cataluña, como el País Vasco o incluso como Valencia, donde los socialistas en poco tiempo seguro que no conservan la presidencia de la Generalitat. La necesidad de volver a recuperar las grandes ciudades va a hacer que en algún momento, desde luego no va a ser con la lideresa que se está apuntando, los progresistas en el conjunto de España, por la propia supervivencia, por cómo está evolucionando la periferia y por la necesidad que tiene estos partidos de ser fuertes en las periferias, muy probablemente vaya a ir en esa dirección. Y segunda cuestión en relación a la idea de progreso y vinculado con lo que hablábamos al principio y tú también, Ferran, mencionabas, ¿no? Hace poco el diario El País publicaba un artículo espectacular a finales del mes de diciembre de Kiko Llaneras, donde se veían una serie de indicadores y cómo habían evolucionado en el último siglo, incluso algo más. Y pese a que efectivamente la sensación, sobre todo porque tenemos más conocimiento de cómo es la realidad, es de que podemos vivir peor que nuestros padres o nuestros abuelos, y un mensaje, digamos, que desde la idea de progreso cabe destacar es que todos los indicadores, absolutamente todos, en el último siglo han mejorado. Ahora es verdad, y por cerrar el capítulo y por cerrar, si queréis, también el coloquio, lo continuamos con la copa de cava, que hay un reto principal que es con el que empezaba y que me parece fundamental y que coincide también con Ferran en que en Cataluña unos y otros estamos dedicando muchas energías a este tema, al tema del procés, no estamos abordando, ¿no? Que es cómo afecta a la sociedad esta cuarta revolución industrial que decíamos hace un rato, que empezaba con un iPhone, por ponerle una imagen, hace tan solo 10 años. Y ahí al principio recomendaba el libro de Andrés Ortega Klein, La imparable marcha de los robots. No estamos hablando de que los robots no suenan todavía como ciencia ficción, pero en pocos meses tendremos en el mundo alrededor de 2 millones y eso tiene impacto en las clases medias. Todas las revoluciones industriales, lo decías tú también al principio, han tenido un origen tecnológico, incluso han generado miedos. El caso es que los progresistas, y a mí es lo que me interesa porque como tal me defino, no están abordando ni en Cataluña ni en el conjunto de España, en algunos países de Europa sí, especialmente en Alemania, esta cuestión que es fundamental. La tecnología y la dimensión tecnológica que tenemos ha venido para quedarse y desde luego va a transformar, y por hacer una última recomendación, el sistema económico, y ya lo están haciendo determinadas fórmulas de la economía digital o economía colaborativa. Este libro, que también recomiendo comprar en Blanquerna, de Jeremy Rifkin, La sociedad del coste marginal cero, habla de algo que ya está pasando. En el año 2025, según apunta Andrés Ortega Klein, van a pasar 3 cosas muy importantes. Existirá la primera farmacia robótica en Estados Unidos, el primer coche impreso por 3D y el primer trasplante de un hígado fabricado de ese modo. Las impresoras 3D que ya existen, y puede parecer, digamos, muy estrambótico plantear esta cuestión después de haber hablado de esto, pero el tema es cómo solucionamos desde Cataluña, desde las instituciones del conjunto del Estado, estos temas. El tema es que las impresoras 3D, y conecta con el libro de Rifkin, están tendiendo a que construir una casa, por ejemplo, cueste cada vez menos dinero. Producir un bien cada vez tiene una tendencia a un coste marginal más cercano a cero. Y ojalá, Ferran, y lo haremos a lo largo de estos diálogos con diversos ponentes, dentro de un año, no sé si porque en 2017 habrá un referéndum,
pero desde luego porque en la agenda política de los progresistas como tú o como yo se hayan empezado a abordar retos que son fundamentales ya no para el siglo XXI que también, sino para la década en la que ya estamos.